Buenas tardes para ustedes, los que me van a acompañar en la tarde de hoy en esta experiencia, pero también a todos aquellos que se van conectando a través de la red, como también en nuestra nueva experiencia en formatos de discusión sobre un tema en particular. Quisiera comenzar por indicar que el Centro de Investigación e Información Humanística es un centro adscrito a la Facultad de Humanidades de Educación y tiene por naturaleza una conformación transdisciplinar, ¿no? Distintas disciplinas se conjugan para tocar temas de manera disciplinar, y esta es una de ellas, de tal manera que podemos tener entre la plataforma de presentación a personas del área de filosofía, de las letras, de la comunicación, de la psicología, expertos como la profesora Rojas en filosofía, al padre Oscar Burós en comunicación y también en el área muy importante de la pedagogía ignaciana, a Humberto Valdivieso, que de alguna manera es el artífice de este diseño, esta estructura, este caminar que estamos transitando a nivel digital, de María Di Muro en las letras, especialista en el mundo de la literatura latinoamericana, Gustavo Lafontaine. Bueno, nada, me siento muy contento de estar en este selecto grupo y que espero que sea de agrado para todos los participantes. En esta primera parte, cortada en 2 segmentos de 4 o 5 minutos por cada panelista, y después retornamos con un cierre, voy a dar una pequeña reflexión que he escrito sobre el tema del humanismo. Comienzo. La vuelta a lo pequeño. Lo que originalmente fue un surco puede llegar a convertirse con el correr del tiempo en calzada. Si esta ofrece seguridad a los peregrinos, tendremos un camino cada vez más conocido y transitado, una vía segura sobre la cual se dispondrán recursos para acrecentarla, hacerla camino principal y que, fungiendo de centro, sirva de referencia para construir otras vías accesorias, periféricas. Su importancia hace que cualquier intento de recomenzar un surco sea un desquicio, una mera excentricidad. Siempre resulta más fácil recorrer el camino conocido, alumbrado y señalado en todos los mapas. Además, sus fundamentos garantizados por el orden y la continuidad sirven para que dicho camino se torne en un concepto que no requiere revisiones. Se lo toma como un faro que alumbra el camino. Transita seguridad y conocimiento. Nos provee de conocimiento que inclusive transmitimos en la universidad. Se torna fenómeno cultural que no admite enmiendas, no requiere ventanas, es hermético y en sí mismo nada lo puede dinamitar, como la lámina en la que he colocado un edificio sin ventanas en la presentación. Por ello resulta difícil partir de la discontinuidad, porque entre otras cosas, lo continuo como sistema es monumental, una referencia en sí misma. Por lo que intentar pensar fuera de esta referencia ha resultado siempre un tema de un sinfín de controversias, de angustias, de sufrimientos. Cuando Hegel se refiere en la fenomenología del espíritu al quiebre definitivo de la polis griega y poco después al quiebre del panteón romano que albergaba a todos los dioses, usa la emblemática figura de la conciencia desventurada o desgraciada, en tanto que dicha experiencia coloca al ser humano fuera de los caminos principales y conocidos. No entiende qué está pasando. De ahí la célebre frase acuñada por Hegel: Dios ha muerto. Es decir, ha muerto el mundo que conozco. En ese orden de ideas, Nietzsche, en la Gaia Ciencia, cuando habla del frenético, se refiere nuevamente a la muerte de Dios. En el fondo, no estaba cometiendo ningún asesinato, estaba abriendo un surco nuevo con el cual fuese posible pensar un mundo diferente, un humano diferente, capaz de tener nuevas experiencias para un nuevo humanismo. Por su parte, Foucault se vale de esta reflexión para preguntarse si sería posible pensar un humanismo desde surcos no abiertos. Nada más difícil que valerse de prácticas que permitan pensar desde la discontinuidad, los procesos mismos de la historia. ¿Cómo repartir espacios
fuera del camino principal. ¿Qué argumento se puede utilizar para fijar puntos en el tiempo, con el único requisito de que estos no se instauren en nuevos monumentos, en nuevos sistemas de continuidad? ¿Es posible colocar sobre un mismo horizonte la constitución de algo, su oscilación y su anulación como concepto, como referente, como un proceso cultural ya establecido? Parece imposible desde lo grande, de las construcciones que no requieren nuevas luces, de los sistemas construidos y los principios que nadie pone en duda. En este sentido, Foucault nos dice lo siguiente, y cito: ¿cómo puede un pensamiento eludirse ante algo que no es el mismo? ¿Qué quiere decir en general no poder pensar un pensamiento e inaugurar un pensamiento nuevo? Fin de la cita. El hábito de transitar por el camino principal tiene la ventaja de hacernos cultos, pero deja sobre el tapete nuestra desconsolada fragilidad, al punto de evocar una vez más la frase acuñada por Hegel, pero que Nietzsche hizo famosa. De ahí que pongo la cita, que es muy importante, de Foucault en La palabra de las cosas, que dice así, y cito: si el descubrimiento del retorno es muy bien el fin de la filosofía, el fin del hombre es el retorno al comienzo de la filosofía. Actualmente solo se puede pensar en el vacío del hombre desaparecido, pero este vacío no profundiza una carencia, no prescribe una laguna que haya que llenar, no es nada más y nada menos que el despliegue de un espacio en el que por fin es posible pensar de nuevo. Y aquí cierro la cita de Foucault, porque en el fondo lo que está indicando Foucault ante el quiebre de un pensar que se manifestaba como inequívoco, como fortalecido, sobre el cual ya no cabría dudas, un humanismo inexpugnable, sin ventanas, cabe pensar de nuevo y reiniciar el camino. Hasta aquí este primer inicio de mi reflexión, y en la segunda fase hablaré de la importancia que la pandemia, curiosamente, ha tenido para repensar nuevamente y repensar el humanismo. Bien. Tomo entonces el testigo y quisiera referirme en estos breves minutos a lo que estamos entendiendo como humanismo, ya que nos estamos planteando un poco una pregunta, volver a él. Humanismo es una voz con significados muy diversos, en ocasiones distantes entre sí, lo que hace muy complejo hablar del proyecto humanista como si fuese uno solo. Sin embargo, podemos señalar algunos rasgos que lo caracterizan y que permite orientarnos cuando hablamos de humanismo. Si bien el nuestro no es el humanismo cívico del Renacimiento, sigue siendo vital para las corrientes del humanismo la renuncia a cualquier fuerza que no sea la humana para crear y explicarse el mundo, que hizo del hombre el centro de toda reflexión. En la modernidad se consolida ese lugar de privilegio, adquiere preeminencia la razón humana, el conocimiento científico, el rigor del método, es decir, la verdad humana es el fundamento para comprender el mundo. El sujeto que se piensa es el sujeto universal de la filosofía, centrado en la razón, que se sostiene en dualismos sólidos entre ese sujeto que conoce y el objeto conocido, entre la naturaleza y la cultura, la razón y la emoción. La poesía, la novela o el amor, este último tan caro a la filosofía platónica, quedan al margen de la filosofía del conocimiento. No obstante, en el siglo XX, la filosofía comienza a tomar otros rumbos y dentro de la misma tradición humanista ocurre un replanteamiento que incorpora al conocimiento otras dimensiones que también constituyen lo humano y que habían sido desestimadas. El cuerpo, el hombre concreto y situado, sus percepciones y emociones y la perspectiva femenina. El mismo humanismo, y es lo que queremos resaltar, en el devenir inevitable de las cosas, cambia, se replantea o se reinterpreta. Desde sus perspectivas suele proponer un cierto ideal de humanismo, pero un ideal que también va a cambiar y que tampoco es común a todo el humanismo.
Hay un ideal de hombre cristiano, científico, con sentido común, racionalista o existencialista. Si bien siempre se va a resaltar la capacidad reflexiva del hombre y su manera de comprender el mundo y la vida. En este sentido, y por la brevedad del tiempo, haremos referencia solo a dos miradas sobre el humanismo del siglo XX que siguen influyendo en el siglo XXI. Hans-Georg Gadamer y el humanismo como hermenéutica, y Martha Nussbaum, quien reivindica hoy, sin concesiones, desde una perspectiva liberal, el cultivo del humanismo. Gadamer retoma la tradición humanista anterior a la modernidad para cuestionar el método científico de las ciencias naturales en el estudio de las humanidades. Defiende la naturaleza de las ciencias del espíritu mediante conceptos centrales del humanismo: la formación, sensus communis, la capacidad de juicio y el gusto, todos interrelacionados, atravesados de la idea clásica de formación, Bildung o Paideia. Parte de la idea del humano que se hace a través de la formación, del cultivo que lentamente va forjando sus virtudes, la frónesis, el cultivo del gusto, entendido como un lugar intermedio entre los instintos y la libertad espiritual, que deja de ser subjetivo y que retoma su significación moral, social y también epistemológica, pues el gusto regresa como una forma de conocer. Lo que ocupa a las humanidades es comprender, no medir ni predecir. El hombre formado entabla diálogos, discrimina y juzga desde el gusto, toma distancia de sí mismo y se abre a la generalidad. Martha Nussbaum, por su parte, en su compromiso con la libertad y el rigor del pensamiento, sostiene no solo que la democracia es imposible sin el estudio de las humanidades, sino que apuesta por un ciudadano universal. Y para ello no hay otra manera que la de Sócrates y los estoicos romanos. Con esto enfatiza nuestra irrevocable capacidad reflexiva. Con el tono socrático de su humanismo, nos recuerda que debemos forjar el diálogo cuestionador, la fuerza filosófica e insustituible de la pregunta, que solo acepta como respuesta un argumento bien fundamentado, que examina creencias, métodos, autoridades, cosas que se han hecho siempre de un modo, y se abre a una posibilidad de vivir justa y buena, que no pertenece solo a una cultura o a un proyecto, porque todos tenemos capacidad reflexiva. Esto no significa negar tradiciones o emociones en el pensamiento y la sabiduría. Por el contrario, una separación entre lo sentido y lo pensado no solo es una simpleza, sino una negación de la experiencia. Por ello, regresa a la poesía, la novela, el amor, a la reflexión filosófica. Lo que no atenta, y Nussbaum es enfática contra el rigor filosófico. Tampoco se trata de imponer cosmovisiones ni de negar diferencias. Se trata de hallar lo que nos une, de comprendernos en nuestras diferencias, pero de examinar creencias y perspectivas. Me detengo por ahora en esta primera intervención y cedo la palabra a la profesora María Di Muro. El proceso de la pandemia ha resultado ser un espejo que nos pone de frente en estos tiempos de poshumanismo, una realidad que siempre nos ha costado aceptar. Nuestra fragilidad y la presencia ineludible de la muerte parece haberse detenido. Las certezas de una ciencia que conocía por completo todo nuestro mundo, la tecnología que desafiaba el paso del tiempo y nos aferraba a la idea de que estaba próximo el fin de nuestra mortalidad. Llegados a este punto, se hace necesario reconsiderar nuevamente lo humano, pero no para describirlo o para repetir una y otra vez ciertas cuestiones, sino para afirmar al hombre, tal como lo refería Miguel de Unamuno al comienzo del seguimiento trágico de la vida. Esta afirmación tiene como punto de partida el registro particular de cada uno en su propia existencia, en tanto que humano, y en ese volver sobre lo particular se manifiesta la experiencia universal, que nos conecta con la gran contradicción que surca nuestro estar. Por una parte, según Unamuno, el aferrarnos al conocimiento, siendo este antivital, pues con ello intentamos olvidar nuestra condición perecedera, y por otra,
sujetándonos con fuerza a la vida, la actitud más irracional, pues dejamos a un lado nuestras ansias de inmortalidad. Así pues, estas circunstancias que nos devuelven a esa antigua incertidumbre parecen dar razón a lo que Antonin Artaud en El teatro y la peste insiste con fuerza. Hay una relación igualitaria entre la representación teatral y la enfermedad. En el fondo, ambas nos traen una y otra vez en el tiempo al mismo problema, la reflexión sobre la condición humana. Sentimos nuevamente las cadenas de Prometeo y nos retumban sus palabras que la Nanqué. En este sentido, Artaud marca el acento al sostener que tanto la peste como el teatro producen cambios, destruyen las máscaras y ponen en evidencia nuestra vulnerabilidad. En el caso del teatro, se manifiesta la indefensión del hombre ante lo divino, y un tema recurrente en toda la tragedia clásica es la imposibilidad de subvertir la forma en que se ha establecido el destino y la manera en que los dioses actúan sobre los hombres. Ya en la tradición lírica, Teognis nos advierte: la humanidad, completamente ciega, sigue sus fútiles costumbres, pero los dioses lo encaminan todo al cumplimiento que ellos han proyectado. Y pareciera que igualmente nos encontráramos a merced de estos dioses, al haberse interrumpido la aparente calma de la que el coro del Prometeo encadenado también ha sido expulsado. Es dulce, cito, entre serenas esperanzas vivir larga existencia, el corazón nutriendo de iluminado gozo. Mas me lleno de horror cuando te veo, desgarrado por esa pena ingente. El personaje trágico nos revela eso que intentamos ocultar en las serenas esperanzas de vivir una larga existencia, algo que incluso subyace a cualquier aspiración heroica, como lo revela el propio Aquiles en su encuentro con Ulises en el Hades. Regresar al humanismo en estos tiempos significa volver a la lección que nos deja el espíritu trágico desde hace más de 2 milenios, el reconocernos como efímeros, y ello lo recita con especial atención el coro de Antígona, cuando alaba todas las maravillas del hombre, pero traza con claridad sus límites cuando dice: solo del Hades no tendrá escapatoria, de enfermedades que no tenían remedio ya ha discurrido posibles evasiones. Estar ante la peste, pues, nos ha regresado a la necesidad por la que surgió la tragedia, purificación y el acto de vernos, confrontar nuestra humanidad. Es la ocasión del héroe trágico, quien nos enseña en su rostro nuestra propia mirada, y en su caos permite que renazca en nosotros la siempre nueva inquietud por lo humano. Pudiera evocarse en él la imagen del Dioniso muerto y renacido, Sagreo, tal como nos lo presenta Nietzsche, revelándose en las múltiples máscaras del mito trágico como desobediente, soberbio y con cuyo sacrificio permite que entre los hombres vuelva a surgir la inquietud que se convierte en el principio de la iniciación, el diálogo con la propia naturaleza. Muy bien. El gran escritor Fernando Pessoa, en el libro del Desasosiego, afirma que la libertad es la posibilidad de mantenerse aislado, algo muy interesante de pensar en este momento. Y luego bosqueja con perspicacia la naturaleza de semejante condición de vida. Dice: eres libre si puedes apartarte de los hombres, sin que te obligue a recurrir a ello la falta de dinero, o la necesidad gregaria, o el amor, o la gloria, o la curiosidad, cosas que ni del silencio ni de la soledad pueden alimentarse. Este 2020 nos ha forzado a todo el planeta a lidiar con el aislamiento y a pensar de nuevo la esencia de la libertad, que está tan relacionada al problema del humanismo, luego de la modernidad también. Ser libre pareciera algo más complejo que cuidar simplemente una conquista dada por la historia o saberse lejano al conflicto de un otro en desventaja. El debate sobre la libertad está hoy abierto al infinito. Circula sin detenerse en una razón específica a través de las redes sociales, los medios de comunicación. También logra colarse sin ser esperado en el lugar más lejano y frágil de la intimidad, la conciencia individual, que ha sido un problema desde los inicios del humanismo
antiguo, tardío, hasta hoy. Ahí incomoda y puede llegar a ser doloroso porque confronta las ilusiones, sobre todo de aquellos a quienes hasta hace poco sentían que vivían en sociedades más justas y avanzadas en el primer mundo. La libertad para Pessoa responde a una abstinencia consciente. Ser autónomo reside en la posibilidad de elegir. El silencio y la soledad afirman para Fernando Pessoa. Su ascetismo poético repite entre las líneas de su libro algo como si fuese un mantra, una y otra vez. Cito: no rocemos la vida ni con la punta de los dedos, dice Pessoa. Se trata de una incisiva labor espiritual para desengañarse de la curiosidad por la vida. Le aproxima en este sentido a unas palabras del místico Gurdjieff que dice: únicamente el sufrimiento consciente tiene valor. Ese es el camino un poco de Pessoa para pensar el problema de lo humano, la fragilidad humana y el estar de lo humano en el mundo contemporáneo para él en el siglo XX. Algo desconocido, por supuesto, para el humano del siglo XXI, cuya búsqueda de libertad no está definida por esa negación de sí mismo y ese encierro sobre sí, ¿verdad? Esa continencia con respecto al mundo, sino por el desbordamiento y una insaciable necesidad de abundancia. Esto nos confronta a un tema muy interesante que tiene que ver con esta pandemia y que ha estado precedido antes de la pandemia por una revisión muy importante hacia las categorías y modos de organización que definen lo humano, ¿verdad? Y sobre todo en el ámbito de la modernidad. Estas conquistas que venían de la idea del humanismo clásico hasta el mundo contemporáneo están siendo revisadas por los humanistas y transhumanistas, entre otros. Y entonces, hoy, el aislamiento, la muerte, las carencias desconocidas para el primer mundo han colocado unas sospechas muy importantes sobre nuestra propia condición humana, ¿ok? Y aquello que nos define a repensar y plantearnos el humanismo quizás como una posibilidad para salir de este encierro o quedarnos en él. Con esto termino esta primera reflexión para luego ir en la segunda ronda, hacia la segunda parte de este problema. Le doy el paso a mi compañero Gustavo Lafontaine. Tengo unos problemas de conexión, chequeo de audio. ¿Se escucha bien? Sí. Vale, gracias. Al rescate del llanto. La Asociación Americana de Psicología reportó en 2018 que desde 1999 hasta el 2014, la cantidad de antidepresivos que se consumen a nivel mundial ha incrementado casi en un 66%. 3 de cada 4 pacientes que acuden a consulta con un psiquiatra se les receta por lo menos un antidepresivo. Tendencia que no parece estar cambiando, más bien se está acrecentando. Si la medicina de la salud mental se ha abocado a la lucha contra la guerra, contra la tristeza, está perdiendo la guerra. Esa lucha, para bien o para mal, no se nos ha limitado a la psiquiatría. Solo tenemos que voltear a las redes sociales para encontrarnos con cientos y miles de mensajes motivacionales. Solo tenemos que ver las cadenas y los videos de YouTube para encontrarnos con coaches de vida, motivadores supuestamente profesionales, que nos ofrecen conversatorios, libros, sesiones, encuentros o simplemente streams que prometen un cambio en nosotros. Fórmulas impersonales y empaquetadas, one size fits all, combos de McDonald's que están apuntando al alma. A veces estos parecen más la dieta de turno como la dieta California que un proceso de sanación. Con esto no quiero que estas recetas no puedan servir. Más de uno ha encontrado las respuestas que buscaba en un libro de autoayuda. Pero es por lo menos pretencioso esperar que algo tan complejo como el mundo sentimental del humano pueda arreglarse como quien arregla una computadora que está fallando. El bienestar en nuestra sociedad moderna se ha vuelto una suerte de commodity. Algo que se empaqueta, que se vende, que se ofrece.
Es un proyecto, además, para nosotros, un proyecto que es perseguido por ese sujeto de rendimiento que forma parte de la cultura del sí se puede. No se nos permite decir que no, no se nos permite retroceder, no se nos permite descansar, no se nos permite llorar. Cada momento que guardamos silencio, cada momento que nos detenemos, es algo que estamos perdiendo en el mundo. Aquí estamos hablando de esa cultura de cansancio y saturada de la que da cuenta Byung-Chul Han. Disculpen. En las redes sociales, en las revistas especializadas de psicología, ha empezado a surgir un término que de alguna manera rechaza ese rechazo al padecer, esa negación del sentirse mal. Ese término ha surgido como positividad tóxica y la podemos entender en términos muy sencillos porque no hay una definición ni científica, ni académica, ni consensuada del término, como un exceso de felicidad y una búsqueda de bienestar que crea una demanda sobre el sí que conduce finalmente al sufrimiento. Muy probablemente todos lo hemos experimentado en algún momento. Estamos tristes, decaídos, agotados, y alguien se nos acerca y nos dice, pero no estés mal, pero alégrate, vive la vida, vamos a salir a tomarnos algo, ¿no? La demanda por no sufrir puede rastrearse primero a las voces del otro, que niega o minimiza nuestra conciencia emocional. Pero segundo, a la culpa que nos produce, al discurso interno que nos dice, si todo el mundo está bien, tú deberías estar bien. Si todo el mundo comparte cosas felices en Facebook, tú no debes quedarte atrás. Reconocer en la felicidad excesiva, pero quizás es un buen momento para preguntarnos si este término, que no surge de la academia alguna, sino de las mismas personas, de sus reflexiones, de su vida, de su incomodidad por la culpa del sufrimiento, es una respuesta a una propuesta que nos ha sobresaturado. Si esta obsesiva búsqueda de un estado placentero es en sí mismo un rechazo de la naturaleza humana. Por otro lado, aunque reconozcamos una positividad tóxica, debemos también entender que reconocer la felicidad excesiva no es el equivalente a reconocer el valor del llanto. ¿Dónde están las marcas de zapato cuyos eslogans nos recomiendan llorar? ¿Dónde están los mensajes motivacionales de un coach invitándonos a hundirnos en el hoyo de un pesar? Tenemos que entender que la melancolía es un sentimiento que nos ha venido acompañando durante toda la historia de la humanidad. Aristóteles, en su Problema 30, lo trabaja a fondo. Y no solo lo ve como una enfermedad. Es más, cito a la primera frase del autor cuando nos dice, ¿por qué todos los hombres que han sobresalido en filosofía, política, poesía o artes parecen ser de temperamento dominado por la bilis negra? De allí en adelante, Aristóteles va a comparar la bilis negra, ese humor que produce la melancolía, a los mismos efectos que tiene el vino en nosotros. Una similitud que me parece fantástica, ¿no? Bebemos un poco de vino y puede ser que nos sentamos abatidos por la más profunda de las tristezas, o puede ser que nos llene de un brío, de una seguridad y una energía que no sabíamos que estaba en nosotros. Pero en la medida que bebemos y en la medida empezamos a intoxicarnos, empezamos a perder el control de nosotros, empezamos a enfermarnos. Aún ya en ese momento, Aristóteles reconocía que el exceso de bilis de hecho, era una enfermedad. Sin embargo, en una cantidad mesurada, en la cantidad suficiente, esa bilis era el camino de la genialidad. Para Aristóteles, en el Problema 30, el genio, el destacado, es aquel que camina entre el fino balance de la gran inteligencia y el delirio. Y ese es un balance que se transita a través de la mesura y el kairos, de la cantidad de bilis apropiada en el momento apropiado. Ahora, digamos, me concedía como melancolía, es más bien lo que nosotros pensamos como un... ¿Aló? ¿Ya regresó la voz?
¿Aló? Sí, ¿Aló, Gustavo. aló? Ok, disculpen. Situación país, ¿eh? Decía que la melancolía de Aristóteles se parece más al trastorno bipolar que conocemos hoy en día, es decir, crisis de gran energía, crisis de felicidad, exceso y enfermedad de felicidad, pero también grandes depresiones, o en su versión mesurada, una capacidad para gran brío, para gran fuerza, pero también una capacidad para deprimirse, para retraerse, para reencontrarse, para regresar al sí. Eh, Permítanme entonces que tuve que cerrar esto aquí un segundito. En ese sentido, podemos decir, y con eso lo vamos a dejar hasta acá por la primera parte, que Aristóteles reconoce en la bilis negra también esa fuerza o esa chispa, ¿ok? Que de alguna manera Platón ve en la llama divina que nos invade cuando somos poseídos por una musa. Es decir, en esa emoción, incluso esa emoción que tiene la capacidad de mandarnos al más profundo de los llantos, también se esconde la facultad del creador, se esconde allí el alma del artista, el alma del poeta. No de gratis, Aristóteles cita en este problema número 30 una enorme cantidad de filósofos y de poetas que en sus tiempos él consideraba como melancólicos. Lo voy a dejar para acá, para en la segunda parte tocar este tema desde la mirada del profesor Carlos Gustav Jung. Y le doy la palabra al profesor Oscar Burós. Bueno, tomo el testigo. Y resulta que un día tú y yo estábamos inmersos en nuestra cotidianidad, todo bien organizado, agendas en marcha, planes, programaciones, rutinas, y de la noche a la mañana todos a casa. Y por primera vez en tiempos contemporáneos éramos protagonistas de la misma tormenta, cada uno en su embarcación. Una tormenta que vimos venir como quien está en la sabana y ve que se acerca la lluvia, cuando escuchábamos por los medios de comunicación que comenzaba primero esa enfermedad, después era si era o no pandemia, y después finalmente, pues bueno, pandemia. Y vimos cómo se llenaban los medios de noticias, primero en regiones distantes, cada vez más cerca, en una vorágine informativa profusa, confusa y difusa, hasta que la ola nos alcanzó. Y llegaban las infografías, los memes virales, al principio llenos de humor, pero iban siendo menos graciosos cuando inesperadamente nos daban las noticias recientes y ya no eran relatos ni noticias de los medios. Ahora eran rostros concretos de gente con la que escribimos momentos significativos de nuestra historia o de familiares de gente cercana. Falleció fulano, al otro murió por coronavirus, etc. Y comenzamos a sentir la impotencia del que lucha contra un enemigo invisible, terroristas microscópicos que sentimos acechar en cada esquina. Y llegó el día en que comenzamos nuestro confinamiento físico. Tocaba reencuadrar, reinventarse, sobrevivir a una situación totalmente novedosa para nosotros y que no tendría y que no tiene, por los momentos, el happy end, en el mismo tiempo que las películas que abordan el tema de epidemia. Aquí no hay un Deus ex machina que permita la salvación mágica en el último minuto. Aquí habrá que vivir cada hora, cada día, cada semana, cada mes. Y mientras los técnicos, enfundados en sus trajes blancos, libran batallas contra el reloj, tú y yo seguimos tratando de seguir con nuestra existencia. Textos como el siguiente hacen parte de los periódicos y artículos de opinión
en múltiples medios. Cito: la dolorosa crisis sanitaria, social y económica generada por la pandemia del coronavirus hunde a la humanidad en una dramática realidad y la obliga a luchar por la supervivencia. Continúa la cita. En este momento la población mundial libra una batalla por su salvación, porque el objetivo es perdurar y toda persona se esfuerza en procura de conservar su existencia. Fin de la cita. Y así de pronto tenemos como el indicador de modernidad planteado por Descartes en la sexta parte del libro del discurso del método, en que gracias a la racionalidad científico-técnica, las personas pueden gozar de los frutos de la tierra y de las comodidades que hay en ella. Es decir, vivir bien, trabajar poco y para obtener eso, conservar la salud. Y de pronto ya estamos contra la pared. Esa premisa de pronto queda en un entre comillas. Pareciera que a fuerza de lavarnos tanto las manos, la segunda piel que nos había estado forjando la tecnología, como que se va desencajando y rebrotan las eternas preguntas de la vida, y ya no como lugares comunes, sino como quien se las plantea convencidos que al salir de esta pandemia, ya el mundo no será igual y necesitamos reencontrarnos con un nuevo telos. El padre Carlos Guillermo Plaza, fundador de la Universidad Católica, en un artículo escrito en 1948, al hablar del humanismo, que sustenta la tradición educativa de la Compañía de Jesús y que estuvo a la base del planteamiento de la creación de la Universidad Católica, plantea sobre el humanismo lo siguiente. ¿Qué es digamos, en general, pues el humanismo, entre comillas? Entonces cito: hacer al hombre más humano. Esto es, cultivar en él aquello que es típicamente humano y que representa un acrecentamiento de su personalidad radical, su capacidad de pensar, observar y reflexionar, engendrar en su mente una robusta lógica, afinar la gama de su sensibilidad. No se trata de acumular nociones, decía Plaza, en torbellino farragoso, sino de provocar la plenitud de la madurez interior, de preparar los instrumentos formales del espíritu para que éste se abra en forma positiva a la vida. Cierro la cita. Si así nos acercamos a una comprensión del humanismo, podemos entonces, en el contexto de esta crisis y de esta situación que nos ha generado la pandemia, y en el contexto de estos confinamientos físicos no espirituales, acercarnos al concepto de agonía utilizado por don Miguel de Unamuno en su libro La agonía del cristianismo. En este contexto, la agonía para él, para Unamuno, es lucha, una fuerza vital que procura mantenerse en el ser y no verse absorbido por la nada. Eso es la agonía. Y en este caso, el humanismo se nos presenta en ese trance de agonía, de lucha, de mantener un telos, de mantener un horizonte, de mantener un sentido. El humanismo se nos presenta como la fuerza que ayuda al sobreviviente del naufragio colectivo, y en este caso, que pudiéramos ser tú y yo, a nadar en medio de la noche tormentosa, confiados en que habrá una playa para salvar la existencia. Llego mi ponencia o mi presentación a este momento. Esta es la primera parte, daremos un segundo giro y adelante Lorena.
Yo creo que viene José Luis. Ah, Y viene José Luis. José Luis, creo que tienes el micrófono. El micrófono. Ok, gracias, ahora sí. Muy bien, la primera ronda. Quisiera decir algo antes de proseguir con mi presentación, y es que así como estamos nosotros, frente a ustedes, nos están viendo, también nos acompaña y es fundamental en esta tarea de organizarnos Vanessa Contreras, quien nos lleva el tiempo, dice lo que estamos diciendo, si nos están viendo, cómo va el audio, así que también ella es parte de esta experiencia tan importante como la que nosotros estamos llevando adelante. Así que ella no se ve, pero de alguna manera es parte del grupo frente a esta experiencia sobre el retorno al humanismo, ¿no? Tal. Así que vean nuestro agradecimiento inicial para Vanessa. Había quedado al final de mi presentación en pensar de nuevo. Pero pensar de nuevo, y aquí lo curioso, no es con los referentes ya establecidos, porque sería repetir lo mismo. Curiosamente, pensar de nuevo, o astucia la razón, es volver a lo más singular, a lo más pequeño. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué parte de lo que entendíamos por el humanismo global, tecnológicamente inmortal, sostenido sobre garantías políticas y económicas indestructibles, sin espacio para la duda, ni resistencias conceptuales, dejaba espacio para reflexionar sobre un humanismo que atendiese a la fragilidad humana? Al parecer, lo monumental no deja espacio para reencontrarnos con nosotros mismos. De alguna manera, estos tiempos de pandemia y confinamiento han servido para ver que ese camino principal no era, como se pensaba, tan seguro, ya que su orden socava la existencia misma, nos sume en los miedos, en la desconfianza. Existe un terrible deseo de salir del edificio, de ese edificio sin ventanas, que se creía inexpugnable. Se creía que era la ciudad acabada, la ciudad del siglo XXI, con sus esquemas ya digeridos, acomodados a nuestro servicio. Esta ciudad no es perfecta. Ella se ha tornado en sinónimo de muerte. Caemos en cuenta, y esto ya es un escándalo, como dice Sloterdijk, que en ese ambiente que se pensaba seguro estaba tomado por la ignorancia, representada por los gobernantes de todas las tendencias y sentados en primera fila. Horrorizados ante lo que vemos, nosotros, simples mortales, encontramos que lo más seguro resulta salir del camino ya establecido. Toca escapar de esos humanismos hechos a la medida de la propaganda política y de las promesas tecnológicas. Este salir del camino está representado en una de las obras más importantes del humanismo occidental, el Decamerón de Boccaccio. Sus protagonistas deciden dejar la ciudad, sus casas, sus pertenencias, toman lo necesario y parten al bosque. Es la única manera, desde lo pequeño, para reinventar nuevamente el humanismo. ¿Y qué es esto? No es otra cosa que abrir espacio a la discontinuidad. ¡Ah, caramba! Voy a hacer, mutatis mutantis, un cambio con la frase famosa de Dios ha muerto. Y en este caso diríamos, ha muerto la continuidad. Pero por obra de lo pequeño, de lo singular, de lo humanamente más modesto, más humilde, la toma de conciencia de nuestra fragilidad. De esta manera es posible inaugurar nuevas experiencias sin protocolos previos y así reinventarnos nuevamente. Al parecer es posible salir del edificio del concreto sólido y descubrir nuevamente las ventanas, su importancia para la vida, para el reposo, para mirar el mundo, para sentirnos dentro del mundo. Y es curioso, y esto es un fenómeno muy peculiar, nosotros pensábamos que era posible reinventar el humanismo o reinventar nuevas tecnologías sin salir de los sistemas ya establecidos. Resulta que esta experiencia de confinamiento, de fragilidad ante la pandemia, nos ha mostrado
ante una realidad que pensábamos excéntrica, ante la posibilidad de vivenciar realmente el mundo, vivenciar nuestra experiencia como humanos y reinventar o regresar al humanismo. Al parecer es posible salir del edificio de concreto sólido y descubrir nuevamente las ventanas, su importancia para la vida, edificios con ventanas, con muchas ventanas. Mirar el mundo, sentirnos dentro del mundo. Y como dice Sloterdijk, romper el gran orden, los grandes principios en dos. Y al romperlos, al ver que no son tan sólidos, permiten nuevas experiencias y respirar nuevamente. Curiosamente, y termino con esto, los grandes mitos de un mundo cuyo progreso parecía indetenible se vio en cuestión de pocos meses requeridos de volver a lo más sencillo, gracias al quiebre de lo grande, y reinventarnos de la ventana, sentir nuevamente los espacios, reencontrar nuevamente con el tiempo que va al ritmo de los latidos del corazón, y no como viene sucediendo en un tiempo marcado por el ritmo de los bytes. Muchas gracias por acá. Nos vemos en la discusión y preguntas de los que están acompañando en la tarde de hoy con nosotros en este panel. Ahora sí le doy la palabra a Lorena. Bien. En una línea semejante a lo que venimos escuchando, en el espíritu de Gadamer y Nussbaum, reconociendo sus diferencias, y también del padre Plaza, que nos ha presentado el padre Oscar Burós, y acentuando esa pluralidad importante que representan, un punto importante del humanismo es que no hay opinión que pueda sostenerse o reiterarse si no ha pasado por nuestro proceso de reflexión. Por ello, asumamos la postura que asumamos, siempre tendremos que volver al corazón de lo humano, pensar. Pensar es el diálogo del alma consigo misma, dice Platón. El diálogo sin voz que la recorre, donde se cuestiona, se afirma o se niega. En el tono de Sócrates, que siempre comparto, hay alma porque hay pensamiento y examen constante de lo pensado. Repetir opiniones, aunque se trate de autoridades, no es pensar. Asumir posiciones que coinciden con nuestras creencias, tampoco. Es preciso examinar esas creencias, saber si son verdaderas o no, más aún, hacernos conscientes de nuestras creencias. Y eso, como lo aprendimos con Sócrates, solo se logra en el diálogo, con el otro o con nosotros mismos. Así las cosas, la revisión contemporánea del humanismo implica pensar con el medio ambiente, en relaciones distintas con todos los seres vivos y con las nuevas expresiones de la tecnología, pero inevitablemente pensar. El foco del humanismo es el pensamiento, la frónesis, la pregunta, el cuestionamiento, que se nutre de emociones, experiencias, perspectivas. Pues el humanismo se replantea cuando así lo exige el devenir o cuando da cuenta de la pluralidad. Y pensar desde esta mirada, que comparto con Nussbaum y también con Platón, no es excluyente. Uno de los mayores desafíos del humanismo contemporáneo es su relación con la tecnología, en sus expresiones más sofisticadas, como los planes que tiene para nosotros el transhumanismo. Sin embargo, si reconocemos con Aristóteles, Merleau-Ponty o Gadamer que no hay quiebres entre naturaleza y tecnología, naturaleza y cultura, sino una relación de complemento o incluso un continuum entre ambas, reconoceremos que la tecnología forma parte inequívoca de lo humano. Como bellamente lo dice Aristóteles, una espera a la otra. Prometeo permitió que no fuésemos tan fugaces cuando nos dio la tecne, dice Esquilo. En sentidos muy profundos nos humanizó, con algo que era de los dioses y que hoy experimentamos en esta comunicación cósmica maravillosa en medio de una pandemia que nos ha recordado que seguimos siendo muy frágiles. De esta manera,
Y así concluyo estas breves palabras. El humanismo puede ayudarnos a reconocer en la tecnología los sueños más profundos del corazón humano y en los demás seres de la Tierra un poco de sí mismo. Le doy la palabra a la profesora María Di Muro. Bien, entonces continuando con la figura del héroe trágico, en el supuesto de que volver al humanismo nos plantea un necesario diálogo con el héroe trágico, ¿qué podemos preguntarle? ¿Qué nos puede enseñar en su eternidad? De alguna manera, su figura nos representa. Aristóteles lo concibe como aquel que, cito, no sobresale por su virtud o su justicia, pero que no llega a la desdicha por maldad o perversidad, sino por algún error propio de quienes gozan de gran fama y fortuna. Se derrumba todo ideal si héroes como Áyax, Agamenón o el propio Edipo, que se llegaron a considerar como imprescindibles, padecen todo tipo de males. Allí su manifestación es una advertencia que se muestra como sujeta a su humanidad, con la fugaz enseñanza de no rebelarse ante este designio. Este sentimiento es el que Martha Nussbaum reconoce como la fragilidad del bien. Cito a Nussbaum: soy un agente, pero también un ser pasivo como la planta. Gran parte de lo que no he hecho me hace acreedor al elogio o la censura. Debo elegir continuamente entre bienes opuestos y aparentemente inconmensurables, y las circunstancias pueden forzarme a adoptar un curso de acción en el que no podré evitar traicionar algo o actuar mal. Un hecho que simplemente me sucede sin mi consentimiento puede transformar mi vida. La fortuna y sus maneras impredecibles conforman la poética del héroe trágico, quien actúa siendo presa de algo que no ha hecho, quien cree estar haciendo de forma adecuada, pero que termina perdiéndolo todo al no ser en realidad lo conveniente. Esta es la secuencia de su intervención. En realidad, todos los héroes trágicos coinciden en lo que Francisco Rodríguez Adrados ha problematizado como su unidad y su diversidad. Diversidad porque son múltiples las figuras que han ocupado su lugar en diferentes mitos, y su unidad porque todos encarnan el mismo proceso, el mismo dolor. Nos identificamos con él en el sentido en que Clement Rosset lo describió. El héroe trágico es un hombre solitario que se encuentra sorprendido ante lo que desconoce, ante aquello que está por cambiar por completo su paradigma vital, cuya grandeza se ha perdido o se encuentra deshecha. Está, en pocas palabras, en estado de caída. Dicho estado es, en el héroe, el distanciamiento moral, punto de discernimiento en el que todo queda en suspenso. Ha dado con su falla trágica y ya apartado de los demás, no puede sino esperar su fin. En el fondo, aquello que mantiene al hombre en dicho estado es la incertidumbre de la muerte y la perplejidad de su vaciamiento. No puedes probar lo inefable, oh hijo mío, ni puedes probar el mundo en que te mueves. No puedes probar que eres cuerpo solo, ni puedes probar que eres solo espíritu, ni que eres ambos en uno. No puedes probar que eres inmortal, ni tampoco que eres mortal. Nos insiste el poema de Tennyson en un tono oracular. Sin embargo, no se trata de construir una apología a la quietud, aceptar y dejarnos llevar. Por el contrario, hacia el final del poema se encuentra la consolación de lo humano, dejarse trepar por el lado más soleado de la duda, donde la fe hace su camino, no vista desde la ingenuidad, sino desde la experiencia de ver surgir al hombre como una figura eterna en el ser efímero de todos los que van pasando. Es este, me parece, uno de los grandes sentidos de la literatura. Se trata de la aceptación que vemos, por ejemplo, en Orestes o en el propio Edipo, ya unos años después en Colono, con respecto al reconocimiento de su condición e identidad con el otro, en diálogo constante con la propia experiencia. Por esta razón, el héroe trágico suscita en nosotros temor y compasión, pues nos invita a debatir una y otra vez con el sentimiento trágico de la vida. Por eso escribimos, pensamos, cuestionamos. Volvemos a él en conjunto, en un momento en el que es preferible darle prioridad al tiempo que al espacio, como se lee en los diarios de la peste de Gonzalo Tavares, envueltos en un tiempo marcado por el silencio, de pasillos que parecen haberse expandido, de miradas que se cruzan una y otra vez con el anciano que mira a través de la ventana esperando noticias de los suyos.
en la grata certeza de que el hombre es el animal que sabe esperar. En ese silencio de las máquinas se renueva la pregunta nacida del resguardo del tiempo trágico, como lo ha llamado Rosset, que es inmóvil por una parte, porque lo trágico detiene el tiempo, toma su forma, pero a su vez es móvil porque en él acontecen cosas. En su detenerse, justo en la frontera entre la vida y la muerte, el héroe vuelve sobre las preguntas esenciales que lo llevan a ocuparse de su estar en escena, en la posibilidad de retomar todos los tiempos, lo antivital y lo antirracional como conflicto. Y es en ese tiempo en el que nos desdoblamos como espectadores y actores de nuestro vivir, viendo como las Oceánides del Prometeo encadenado, el dolor del otro recorrer el mundo, un dolor que es nuestro y que nos interroga. Aunque suene a locura, estamos sumergidos en la eternidad del mito. Muy bien, sigo. Y ahora, libertad, espacio, cuerpo, humanismo, y a dónde nos ha llevado todo esto. Yo quiero pensarlo desde el tema de la liviandad y la ingravidez para pensar qué ocurrió con el cuerpo y qué ocurrió con la fragmentación racional del espacio que el humanismo clásico nos había ofrecido, al menos desde la pintura del Renacimiento hasta la era de la representación electrónica en el mundo de hoy. La liviandad es una condición de nuestro arduo presente. El mundo tiene una complexión distinta a la del siglo pasado, ha perdido solidez y tiende a lo ingrávido. Los seres humanos habitamos un planeta más etéreo desde principios del milenio. La tecnología digital y la miniaturización han contribuido a ello. José Luis hacía referencia a lo pequeño, a la miniatura, y la miniatura es algo que trajo el siglo XX y se quedó instalado en la escala de percepción del ser humano, incluso en nuestra escala de proceder. Menús y ventanas flotantes en interfaces con constante actualización, aplicaciones cada vez más ligeras en dispositivos móviles y una cultura fascinada por lo light. Con todo, esto no significa, ¿verdad? Y este es uno de los problemas, que ahora hay más espacio que antes. Lo acumulado durante toda la modernidad y desde el humanismo clásico hasta ahora no se ha ido. Ha sido incorporado al ambiente electrónico al menos como dato o experiencia. En la cultura de un nuevo milenio nada desaparece, todo es incorporado. Lo anterior flota junto a lo actual, lo visible junto a lo invisible. Esto afecta el modo de vida global y la relación del ser humano con el ambiente termina siendo más escrupulosa y más conflictiva también, y lo estamos viviendo hoy en este problema del encierro que la pandemia nos ha traído, pero un encierro que curiosamente nos aproxima de otra forma al espacio público a través de las redes y que nos da también una relación de intimidad distinta que se manifiesta quizás mucho más por las ventanas virtuales. Peter Sloterdijk encuentra que, cito, después de Pasteur y Koch descubrieran e impusieran científico-publicistamente la existencia de microbios, la existencia humana tiene que acostumbrarse a vérselas con medidas explícitas para la simbiosis con lo invisible. Fin de la cita. Desde marzo de este año, las mascarillas miniaturizaron el encuadre del rostro, la firmeza del tacto fue sustituida por gestos estéreos y distantes, el aire entre los cuerpos cobró mayor importancia y la solidez del espacio comercial se dio ante la ligereza del delivery. El peso del dolor quedó desvanecido por el volátil y feroz efecto de los datos y la carga de una edad avanzada es la víctima más frágil del virus. El mundo está congestionado y difícilmente algo se mantiene sólido, aferrado a la tierra, amarrado a un origen preciso, situado en un punto. Lo humano situado en un espacio es cada vez más difícil de hacer. Y aunque no podamos percibir, la infinidad de partículas flota en el aire junto a todas las demás.
El cuerpo es cada vez menos compacto y le cuesta estar situado, definido y estable. Categorías como género, raza, nacionalidad o identidad solo mantienen algo de peso en las instituciones y leyes heredadas de siglos anteriores, pero son vistas como un anclaje o un fardo inútil hoy día. La liviandad individual es el resultado de irse despojando del peso de las definiciones colectivas y arbitrarias. De ahí que el avatar sea el signo privilegiado de nuestra cultura trans. Y en esta cultura trans, en el estar situado, nos enfrentamos a un dilema. Pues el humanismo se había asegurado de dividir el mundo en espacios y categorías firmes, simbólicamente firmes al menos, a las cuales podíamos acudir. Hoy estas categorías en liviandad, en el espacio, nos han mostrado que el ser humano está situado flotando en cierta incertidumbre, y esto es lo que nos muestra la obra de Ai Weiwei con los flotadores que utilizaron todos los desplazados del año 2016-2017 de la guerra en Siria hacia Europa, sostenidos en esa ventana de ese edificio clásico, en ese cuadrado donde la desproporción juega entre aquello que flotó hasta allá y las antiguas condiciones de una humanidad. Y es también lo que ocurre con el cinetismo de Carlos Cruz Diez en el aeropuerto de Maiquetía, como una transformación de la obra que era y de la solidez del país en ahora la fragmentación y la fragilidad de la fotografía de aquellos que livianamente salen de lo que era su territorio hacia la incógnita de una liviandad distinta. Gracias. Gustavo. Bien. Para esta segunda parte me gustaría leer una carta que una paciente le envía a Carl Gustav Jung, y la carta que Jung le responde. Hay que entender que hay una simpatía muy cercana entre la mirada de Aristóteles sobre la melancolía y la visión que tiene Jung sobre la depresión. Para Aristóteles, la melancolía es un juego de bilis negra, es un juego de fuerzas que ocurren en el interior, que se expresan en el ser y están en el mundo. Así también, para Jung, la melancolía y la depresión vienen a ser un juego de fuerzas, ya no de un líquido o de un humus, sino de el libido y un juego de fuerzas entre el adentro y el afuera. Esa división que tanto se le ha criticado al humanismo, pero que a veces es central para poder darle sentido a nuestro mundo emocional. Jung le contesta a su paciente: lamento que seas tan miserable. Depresión significa literalmente ser forzado hacia abajo. Para Jung, el símbolo de la depresión era el descenso del héroe a la caverna o la entrada del héroe al laberinto, a ese espacio en donde el ego, el yo, se aleja de la vida y se introyecta, se lanza hacia su mundo interior y empieza una exploración de la que va a salir transformado. Esto puede pasar, nos dice Jung, incluso cuando conscientemente no tienes la sensación de estar encima. Eso es porque para Jung el consciente y el inconsciente van en caminos distintos. El consciente está trabajando con contenidos del presente, mientras que el inconsciente, en su creatividad, está moviendo contenidos de todos los momentos y todos los espacios y los aflora en forma de símbolos que se expresan como sueños, accidentes del lenguaje, premoniciones o incluso ideas invasivas. Jung nos dice: yo buscaría una o dos personas que parezcan amigables y sería útil para ellos, para que la libido venga desde el afuera. Cuando nos deprimimos, nos dice Jung, la libido se retrae, el ego queda vaciado, nos distanciamos del mundo y entramos a nuestro mundo interno a una exploración. Sin embargo, tenemos la posibilidad aún de recibir de la libido externa, es decir, pedir prestado un poco de energía para poder seguir estando en el mundo, aun cuando nuestra fuerza vital esté en otro lugar. Aunque fuese en una forma primitiva. Criaría animales y plantas, nos dice Jung, y encontraría felicidad en su crecimiento. Esto es porque para el psicólogo el humano y la naturaleza son uno y lo mismo.
De hecho, en la psicología junguiana, los eventos que ocurren a nuestro alrededor son mensajes que la vida nos envía. De alguna manera porque Jung veía en la vida algo teleológico, algo así orientado hacia un fin. La vida es el fin de sí misma. Me rodearía de belleza, nos dice Jung, sin importar qué tan primitiva o alejada del arte. Objetos, colores y sonidos. Comería y viviría bien. Bueno, cuando la oscuridad se torne densa, la penetraría hasta lo más profundo de su centro y no descansaría hasta que un hilo de luz apareciese frente a mí, pues in excessu affectus, la naturaleza se revierte a sí misma. Lo que nos está diciendo Jung acá es que el espíritu, cuando entramos y enfrentamos esa oscuridad, en otras palabras, cuando agarramos el contenido simbólico del inconsciente y lo traemos al presente y lo vivimos y lo hacemos parte de la conciencia, transformamos esa cosa que nos produce depresión, que nos produce tristeza y alejamiento en energía vital. Llevaría hacia adentro la rabia contra mí mismo y con el calor de esa rabia derretiría mi plomo. Inclusive la emoción, el desagrado y el odio que puedo sentir hacia mí es una herramienta que me puede dar fuerza para la vida. Pelearía con el ángel oscuro hasta que me dislocara la cadera, porque él también es el cielo y el color azul que me reniega. Esto es lo que yo haría, dice Jung. Lo que otros hagan es otra pregunta que no puedo responder. Esto es porque Jung conoce que aun cuando tengamos universalidad, aun cuando los seres humanos compartamos unas características comunes, somos en esencia distintos y únicos. Para ti, le dice a su paciente, también hay un instinto de retroceder o de ir a lo profundo, pero sin medios tintes y sin tibieza de alma. Cierro con lo siguiente. Un regreso al humanismo y la formación pasa por rescatar la melancolía como condición humana. Esto obliga a un distanciamiento de la cultura del bienestar y del reconocimiento del valor del sufrimiento. Es desmitificar lo melancólico como una suerte de sacrificio para unos pocos y en lugar de rehuirle, sumergirse en él con la misma disposición que nos sumergimos en la celebración y el encuentro. Gracias. Oscar. Bien. Bueno, la primera intervención, denominada la agonía del humanismo, está acompañada de esta que he llamado la advertencia de Dédalo. ¿Quién es Dédalo? Dédalo es el artífice, el arquitecto, creador del laberinto de Creta. Está preso, el rey Minos no lo deja irse y el técnico artesano aspira a la libertad. Y en su ingenio se inventa la manera, a través de la creación de esas alas, que descubre que, bueno, ascendiendo, él puede escapar de su prisión y coronar su sueño de libertad. Bueno, el rey Dédalo crea sus equipos, también se los coloca a su hijo Ícaro y antes de partir le da la advertencia: cuidado a donde vueles en libertad, porque bueno, el uso de la libertad pues tiene su riesgo, ¿no? Bien, se da efectivamente la salida de ellos, escapan a la libertad. Ícaro vuela en un gesto de, bueno, de hacer usufructo de su libertad al máximo, y viene el accidente. Esa es la tradición que de alguna manera, pues el relato que nosotros, pues mitológico, que nos ha llegado. Eso nos lleva a pensar, el tema importante y clave de la libertad. Y de la libertad dice, bueno, el uso de la libertad tiene sus compromisos, tiene sus implicaciones. En ese sentido, el uso de la libertad nos lleva a esa advertencia que hace Dédalo. Dice, bueno, ¿hasta dónde va a llegar tu libertad? ¿Y cómo la vas a utilizar? En ese sentido, de esa advertencia,
nosotros nos vamos tomando esa figura de advertencia, nosotros proponemos un conjunto de retos de cara al humanismo o la construcción del humanismo, o cómo a través del humanismo nosotros podemos afrontar esta situación que estamos viviendo a nivel de pandemia y de encierro. Un primer reto es el cultivo de la interioridad y del discernimiento para construir y aprender a utilizar la libertad. Atreverse a hacerse preguntas existenciales y comprometerse con las respuestas asociadas a estas preguntas. Y no solamente está el tema de la razón, sino que se nos propone en este discernimiento como un triple camino. El cultivo del recto pensar, que lo que pudiéramos plantear como la ortodoxia, un recto actuar, un modo de proceder, lo que pudiéramos decir una ortopraxis, pero también aprender a redescubrir el recto sentir, aprender a redescubrir y conectar el tema del pensamiento con la emoción. Y eso hablamos de la ortopatía. Estos tres elementos, ortopraxis, ortodoxa y ortopatía, conjugados, armonizados en el contexto del discernimiento. Después, otro de los elementos como reto es reencontrarse con la intuición, con la capacidad humana para poder penetrar en lo que es lo inefable, con la capacidad que tiene el ser humano para ir más allá de los datos evidentes que se te presentan, digamos, objetivamente. Y encontrar en la intuición como un fruto o como un potencial tradicional e importante de la humanidad que la modernidad pues miró como elemento que buenamente a veces se podía dejar de lado. Otro de los retos, el reencontrarnos con el nosotros. Y el nosotros, ¿no? Con ese juego de la palabra, encontrarnos en la diversidad, la importancia del diálogo de la diversidad, pero para encontrar consensos. Otro elemento importante creo que de este humanismo, el cuidado de la casa común. Aquí me estoy tomando la palabra como como lo ha planteado el Papa Francisco, y fundamentalmente aspectos de dice, bueno, vivimos en un planeta y esta pandemia nos los ha demostrado a dónde vamos a ir. Miramos a izquierda y a derecha y nos descubrimos que efectivamente el problema está allí. Entonces, ¿cómo juntos podemos salir al paso al cuidado de la casa común? Ya avanzando hacia el final, este discernimiento y esto que he venido planteando nos lleva a poder configurarnos entre medios, o sea, configurarnos o poder ordenar medios y fines. Y en esto sobre todo el tema de la tecnología. Entonces, cómo la tecnología no se convierte en un fin, sino que realmente es un medio para posibilitar el desarrollo de lo humano. Y finalmente, uno de los elementos creo que es importantísimo, volver a preguntarnos sobre los umbrales del humanismo en una sociedad plural. Si nosotros nos encontramos con el nosotros, entonces este elemento de ver cuáles son los umbrales que definen lo humano, ya no solamente en la tradición grecorromana, junto con los elementos de la tradición judeocristiana, sino bueno, en la pluralidad de la humanidad, ¿cómo encontramos entonces punto de encuentro para definir o para establecer o para reconfigurar cuáles son los umbrales de la humanidad? Bueno, creo que en estos momentos son como los retos que se proponen a raíz de esa advertencia de Dédalo. Muy bien. Creo que nos toca ahora ir a las preguntas y no sé si hay ya en el panel de preguntas
alguien que haya participado. No sé, Vanessa, si tú ves algunas preguntas. Hay dos, Humberto. Jean-Marc dice, no hay acceso al panel de preguntas. Yo tampoco tengo acceso al panel de preguntas aquí. Por eso no las pongo. ¿Quieres que las lea? Por favor. Margarita Meneses dice, más que una pregunta es un mensaje para todos. Definitivamente, aún a través de la misma ventana no veremos las mismas cosas. La vista dependerá siempre del corazón de quien mira. Ojalá optemos siempre por mirar antes hacia adentro. Queridos todos, ha sido un bálsamo maravilloso. Escucharlos me reconcilia con todo lo que estamos viviendo. La pandemia, tan simple como regresar a lo humano, a nuestra esencia misma. Gracias a todos, espero que sigan bien en casa. Luego, Ana Gutiérrez. Todo lo abordado por los expositores me ha interpelado de muchas maneras. Gracias por eso. Sartre, en el existencialismo, es un humanismo, nos dice que el hombre está condenado a ser libre. Ese humanismo posterior a la modernidad, ¿qué es lo que todavía conserva? Finalmente, ¿no quieres que lea la otra o paramos allí? Yo creo que podríamos responder esa, Ok. que es más bien para los filósofos, ¿verdad? Sí. No sé si quieres repetirla, Gustavo, si la escucharon bien o... Sí, es la pregunta de... Yo no veo las preguntas, pero dice Ana Gutiérrez, pregunta, ¿qué queda del humanismo existencialista, no? Es esa creo que es esa la pregunta que le dio Gustavo. Sí, es un humanismo posterior a la modernidad. ¿Qué es lo que todavía conserva, no? Citando o previamente mencionando ese humanismo desde la mirada de Sartre, el hombre está condenado a ser libre. Sí, pues yo diría que de ese humanismo y de cualquier otro que mencionemos, cosa que es muy difícil, como yo decía al inicio, de unir como si fuese un solo proyecto, ¿no? Creo que lo que queda de ese, o lo que permanece de ese, y yo creo que con mucha dificultad saldremos de lo que permanece de todos, es la capacidad reflexiva. Es el énfasis en pensar. De hecho, decía Sartre que criticaban en ocasiones su postura los comunistas, en ocasiones los cristianos, porque se encerraba o en el pesimismo de la vida, o quizás era un poco burgués. Sin embargo, él decía, cada vez que optamos por nosotros y cada vez que optamos por la reflexión, optamos por todos los hombres. Es decir, cada vez que hacemos este proceso reflexivo del modo que corresponda, en este caso con el tono existencialista, siempre vamos a apostar por toda la humanidad. Y él elabora lo que encontramos en todos los humanismos, un ideal humano. Como decíamos, siempre de modos distintos, pero un ideal humano. Creo que eso permanece, y no solamente en el caso del existencialismo, permanece en cualquier aproximación que hagamos al humanismo, como vimos muy claramente con lo que hizo el padre Oscar, como vemos con Nussbaum, con Gadamer, o como vemos con humanismos como el pragmatista, que es muy, muy interesante, porque rompe con los racionalistas, con la metafísica, y rompe acusándolos de que no son racionalistas, que no son humanistas, pero siempre el debate va a estar en torno a la fuerza o al ímpetu típicamente humano de la capacidad racional. José Luis, no sé si quieres agregar algo. Para complementar un poco lo indicado por el profe Rojas, con la cual yo suscribo, creo que el ejercicio no es encontrar en posturas ya desarrolladas, con experiencias ya desarrolladas, la razón de ser en este momento, o el referente, o el archivo o la gaveta donde acudir y encontrar el medicamento apropiado. Quizás lo que observamos en este momento, y de alguna manera creo que dentro del esquema transdisciplinar de nuestras posturas se manifiesta, es la posibilidad de pensar distinto, que es
netamente humano. Es decir, lo Exacto. inédito y esa condición inédita en lo sencillo, en lo más singular, en el espacio que recorremos, es una experiencia que no tiene por qué ser validada o referida o vuelta a otras experiencias. Eso es parte de la cultura, pero lo que de alguna manera queremos decir o de alguna manera queremos presentar o intentamos presentar es que lo que se da es un quiebre, pero el quiebre no sabemos si es para lo nuevo, si es para lo viejo, pero es un quiebre en el que al detenerse te invita a pensar, pero a pensar no desde la comunidad de principios y sistemas ya elaborados que en su momento tuvieron sus dificultades, sino pensar nuevamente. Cuando yo me refería a Hegel, y Hegel aludía a la polis griega que se había quebrado o al espacio romano de habitaban los dioses, como un punto al que yo no podía regresar. Bueno, esa conciencia desgraciada, decía, bueno, yo ahora no tengo mundo, lo que queda es el suicidio. Pues no, piensen ustedes cómo fue capaz de repensar nuevamente. Es decir, en vez de tener una nostalgia porque algo ha muerto, descubre que la vida en lo pequeño, en la protección de sus propias limitantes, le muestra cosas extraordinarias. Ese es el punto. Entonces, el retorno al humanismo no es tanto a uno u otro humanismo. Tampoco está mal ello, pero sí, por un momento, detenerse y, como decía al final de mi presentación, escuchar los latidos del corazón, ver otra vez que ese es un tiempo, ese ritmo es un tiempo que podemos sentir más que, y no por ello olvidar el ritmo que marca los bytes, que también está ahí, no lo podemos olvidar, pero volver a ese ritmo que por momentos olvidamos y no tenemos presente. Muy bien. Yo veo unas preguntas que están en el chat, porque no puedo ver el panel de preguntas y respuestas. Y hay una, Gabriela Zulbarán nos dice, buenas tardes, el mundo ya no será el mismo. ¿Cómo visualizan ustedes los próximos escenarios? Gracias. No sé quién quiere pensar. Yo los visualizo con optimismo. Yo creo que la idea de escenarios emergentes, escenarios híbridos, que ya nos están haciendo humanos más complejos y con unos límites que nos llevan más bien hacia dilemas porque se han distendido, se han complicado y a veces desaparecido, nos pueden llevar a unos escenarios mucho mejores de una humanidad a la cual todavía no podemos responder completamente, pero que yo no veo ni como catastrófica ni como final. No sé ustedes. No, tampoco. Para Gabriela, no, la pregunta porque tiene que ver con que si el mundo ¿Cómo no ven ustedes los próximos escenarios? Bueno, para empezar, el cambio no es dramático. Lo que vamos a observar es una amplitud. Observaremos, por lo pronto, una experiencia interesante con el nuevo modo de relacionarse con el otro. No es que vamos a olvidar nuestras prácticas pasadas, pero habrá nuevas incorporaciones, nuevas distancias, y al mismo tiempo experiencias a través de estas plataformas. Yo, al igual que Humberto, no lo veo catastrófico, sino estar abiertos y
ante una situación mucho más amplia. Es aquí donde creo que es beneficioso las propias tecnologías. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen ambos. Yo tampoco veo nada catastrófico. Y quisiera conectar a partir de la noción de amplitud que señala José Luis, una pregunta que logro ver aquí, no las veo todas, pero aprovecho que veo esta. Si vemos el hombre del nuevo humanismo como un híbrido máquina-humano, ¿no? Al mismo tiempo, John Mark pregunta o nos comenta qué lugar le damos a los algoritmos en esta vuelta al humanismo. De modo, digamos, grueso, diría lo que dije un poco al final de mi presentación. Yo entiendo la tecnología como algo profundamente humano. Es decir, como Aristóteles o como Merleau-Ponty, de manera mucho más contemporánea, no veo un quiebre, una ruptura entre lo humano y la cultura, o como Gadamer, entre lo humano y la tecnología. Por el contrario, la tecnología forma parte inequívoca del humano. Luego, todo lo que hagamos con ella, todo lo que hemos logrado como esta comunicación que decía cósmica y maravillosa en medio de una pandemia que nos ha acompañado desde siempre, esto no nos deshumaniza, esto ni nos humaniza, esto es una amplitud de lo que efectivamente hemos sido capaces de hacer y que hacemos. Luego hacerlo más complejo, por supuesto, pero negar el humanismo porque vamos a hablar de un híbrido no lo veo muy claro si nosotros mismos, precisamente por nuestra capacidad reflexiva, precisamente por lo que podemos hacer pensando, hemos llegado hasta acá, hemos podido hacer esto. No lo digo en un sentido de progreso, lo digo en un sentido de cambios. Por tanto, tampoco veo un futuro catastrófico, y me gusta pensarlo, como lo dije hace un momento con Aristóteles, con relación a la naturaleza y la tecnología, una espera a la otra. Si la tecnología hubiese tenido que hacer las cosas como la naturaleza o al revés, las habrían hecho igual, dice él. Y consigo amparo allí para pensar en lo que viene, en lo que está haciendo y en lo que, bueno, en lo que va a seguir ocurriendo. Berto, no sé si tú quieres decir algo con relación a los algoritmos y el humanismo. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que los algoritmos son de alguna manera gestos de nuestra propia conciencia humana. Es decir, todas estas instrucciones provienen de nuestro diálogo con la inteligencia, de nuestro diálogo con las estrategias de la inteligencia y con la multiplicidad de textos que ya tenemos presentes frente a nosotros y que compartimos junto con las máquinas en esa necesidad de ir dándoles formas distintas cada vez. Yo creo que y cuando estamos con el tema de que los algoritmos nos encierran, que puede ocurrir, obviamente, porque también nosotros nos hemos encerrado muchas veces sin algoritmos, los seres humanos, por otros métodos, pero también es la oportunidad para hacer una pregunta de si ese encierro de los algoritmos en determinados temas, en determinadas rutinas, no es también el encierro de nuestra propia conciencia, ¿okay?, en esos mismos temas, en esas mismas rutinas que han autorizado a esos gestos, ¿verdad?, a pensar no por nosotros, sino con nosotros en los límites que nos hemos colocado como individuos. Por eso yo creo que los algoritmos son profundamente humanos. A ver, yo quisiera compartir a propósito de algunas preguntas que que planteaban. Lo primero, yo creo que sobre qué es lo que va a pasar. Bueno, lo primero que yo diría es que estamos todavía en plena tormenta, por decirlo de alguna manera. O sea, todavía esto no se ha acabado. O sea, esto no, y no sabemos exactamente cómo es que va a terminar. O sea, estamos atravesando esta tormenta. Entonces, claro,
en ese sentido, establecer potenciales fórmulas de horizonte ya prefabricado, yo por lo menos yo podría hablar de lo que yo deseo, pero eso, otra cosa, tiene que ver con lo que la realidad va dando de sí. Entonces, lo primero que es reconocer como el límite de decir, bueno, mira, esto está aconteciendo. Pero qué cosas de pronto podemos sí ir aprendiendo en el camino, insisto. Entonces, planteaban sobre el tema de la reflexión, el discernimiento, la profundidad. Yo, en ese sentido, sí me hago eco. Primero, previo digamos, a lo que se estaba dando, digamos, esta situación, pues hay un interesante artículo de Vargas Llosa sobre el tema de la civilización del espectáculo, de cómo la globalización, uno de los elementos también ha sido, o de los efectos, es un poco la globalización de la superficialidad. Es una perspectiva, ¿no? Dicho para tratar de poder plantear como uno del problema que está presente. Y yo creo que, y por eso planteaba como uno de los retos, y yo sí creo, y en ese sentido me hago eco a lo que de alguna manera, en lo que el ámbito educativo de educación superior que está proponiendo la Compañía de Jesús, es tener como reto el aprender a profundizar. Creo que hoy en día, frente a esa situación de la globalización de la superficialidad, uno de lo que nos está enseñando en esta tormenta tiene que ver con la importancia que tiene del poder hacerse preguntas y preguntas que den vértigo y fomentar que efectivamente las personas puedan hacerse preguntas y preguntas que de alguna manera eh, llevan a consenso, o sea, cómo generamos elementos tan a nivel social que nos permitan avanzar juntos. Y preguntas que de pronto, insisto, que puedan dar vértigo, pero creo que ese tipo de preguntas, el profundizar, es lo que de alguna manera nos va ayudando a salir de la zona de confort y avanzar a zonas de aprendizaje. Y creo que en ese sentido, y por eso lo poníamos como reto. Creo que este es uno de los grandes retos y el ámbito de la educación superior creo que nos está llevando a eso de la mano, digamos, de esas, para empezar, de las preguntas como clásicas de lo que había sido las preguntas de la existencia. Es lo que yo diría, es decir, sí, efectivamente, el ayudar, proponer, y además, bueno, buscar la manera de profundizar forma parte de los retos que tenemos entre nuestras manos. Yo quisiera decir algo a partir de lo que ha dicho Oscar. Algo muy, muy importante. Estamos en medio de la catástrofe. Estamos todavía en medio de una situación muy compleja que me parece, y quiero conectar con un comentario que hace acá, que logro leer Javier Cerizola, que me parece muy bueno, donde nos dice: no es muy pronto para pensar que habrá cambios a nivel humano-urbano tan contundentes. No falta que concluya el episodio. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo y me sorprende cómo se ha dado un debate mundial desde los filósofos con una clarividencia y con una solidez que no permite, pienso, dos cosas importantes, al menos para la filosofía. Primero, no hemos tomado distancia de lo que está ocurriendo. Desde la filosofía tenemos que tomar distancia para ver qué ha ocurrido, cómo ha ocurrido, y tal vez en lugar de hablar, por ejemplo, de hacer vaticinios u oráculos de lo que va a ser la humanidad, en lugar de hablar de la pandemia, podemos hablar desde la pandemia, o en lugar de hablar sobre ella, podemos hablar desde aquí, que es mucho más complejo. Y esto me lleva a decir que nos está costando mucho entender o elaborar o vivir bajo la incertidumbre. Estamos más propicios a no darnos cuenta, más propicios a vaticinar o a preguntarnos por el futuro, qué nos depara, que aprender a vivir en la incertidumbre, a darle valor
a entender qué significa esto, ¿sí? De manera que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Oscar y con lo que dice Javier, que nos escribe por acá. Totalmente de acuerdo. Esperemos a ver qué pasa cuando este impacto tan fuerte fluya y nosotros podamos tomar distancia y decir algo un poquito más próximo, o tal vez más humilde, o tal vez más pequeño, con relación a lo que nos está pasando ahora. Si me Yo permiten. lo que diría tal vez a propósito de eso es que yo no sé, estoy en pleno de la tormenta, un poco lo que también estaba planteando Lorena. Sin embargo, lo que yo sí puedo decir es que yo sí vi por televisión cuando estallaron las Torres Gemelas. Yo sí he visto por televisión cuando acontecían algunos de los elementos que han marcado como la historia reciente de la humanidad. Eso es una cosa de ser espectador. Y otra cosa es cuando, de alguna manera, está siendo protagonista de ese proceso. Y Exacto. además que tú dices, prendo las noticias y lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en los Estados Unidos, es también lo que yo estoy viviendo y son las noticias con relación a ese punto concreto. Entonces, lo que sí creo, ¿qué va a pasar? No lo sé. Lo que sí creo es que de alguna manera esto nos está tocando a todos y esto es una marca que todos tenemos, que se va a vivir con mayor profundidad, menor profundidad, pero que efectivamente, vamos a decir, generacionalmente, o sea, la gente que tiene conciencia, vamos a decir, en este momento, indudablemente estos son de las cosas que son inolvidables, esto es un acontecimiento pues de la humanidad. ¿Cómo va a desembocar? Pues no lo sé, lo que sí es que está dejando de alguna manera una marca, eso sí es absolutamente, No es digamos, discutible. importante, es indiscutible. Claro, por Eso supuesto. sí Es lo que digo. indiscutible. Y la otra cosa, es, a mí, esto sí ya como una opinión como muy personal, de alguna manera los artículos que van saliendo sobre lo que va a pasar, así como oráculos de cómo se dibuja el futuro, de alguna manera me recuerda a los europeos que de alguna manera cuando se dio el acontecimiento de choque de dos mundos, descubrimiento, como le quieras llamar, pero el hecho de que el europeo llegó a América o llega a estas tierras, a esto, inmediatamente trasladó toda su vivencia, sus necesidades, sus mitologías, sus necesidades personales a este nuevo tierra. Y entonces inventó todo, digamos, creó una América desde su imaginación. Yo de alguna manera, guardando las distancias, mutatis mutandi, creo que de alguna manera algunos de los intelectuales que nos están presentando ese modelo de lo que viene, no sé si de alguna manera están proyectando sus propios deseos y aspiraciones y están construyendo una nueva América, entiéndanme la metáfora, una nueva América post-coronavirus, sea América, o sea, aquí es el tema de la metáfora, proyectando entonces los que uno ve, los que han sido más de tendencia de izquierda, dice, se va a acabar el capitalismo, obviamente. Los que entonces son más de tendencia liberal, no, es que esto demuestra que acaba, dice, ¿y por qué no dejamos que efectivamente la realidad vaya dando de sí? Y que en el camino vamos en el proceso de poder ir construyendo, viendo y reflexionando de lo que vamos viendo. Eso es lo que yo digamos, me atrevería a comentar. Sí. Miren, aquí, no sé si seguimos leyendo las preguntas y comentamos sobre ellas. Aquí está Vanessa, dice, vivimos en una era en la que las redes sociales luchan por acaparar nuestra atención y aún así nos ayudan a mantenernos informados. Muchas veces podemos recurrir a ellas para escapar de la angustia, del convivir con nosotros y del silencio. ¿Serían entonces un obstáculo en esa vuelta al humanismo, en ese agarrar conciencia de nuestra fragilidad? ¿Qué podemos hacer en este caso? Siendo que el mundo virtual también podemos encontrarlo, pero ¿cómo lograr lo segundo sin caer en lo primero? Y estoy viendo 14 preguntas arriba en el panel que yo no puedo leer porque no tengo acceso,
No sé si ustedes las están viendo. Yo las Sí, estoy sí, yo también puedo viendo, leerlas. Humberto. Sí, sí, yo también. Eh, creo, a ver, que yo por aquí vi una pregunta que se puede concatenar con esa. A Pero vamos ver, a estaba ir por aquí. leyendo. No, se me perdió, lo siento. Pero, oh, ya, silencio porque tengo la conexión inestable. Ajá. Yo tengo aquí, voy a leer una... Si me permites, Ok. sí, Lore, ve. No, no, iba a leer un comentario acá que hace Wilfredo Mendoza, donde nos dice, a ver qué le podemos contestar, esta pandemia nos ha hecho pensar y reflexionar acerca de nuestra vida, de tal manera que vemos que vivimos en un tiempo de grandes avances tecnológicos, vivimos en un tiempo en el que creemos casi ciegamente en los poderes de la religión, en los poderes de la ciencia y de los científicos, expertos, doctores, y aún así, repentinamente nos estamos encontrando sin una solución, sin un indicio. No sabemos a qué nos enfrentamos. No sabemos cómo responder, no sabemos cómo controlarlo, no sabemos ni siquiera lo que es. Esto nos recuerda que no hemos dominado el universo, que no hemos conquistado la naturaleza y que no somos Dios. Nos recuerda que somos seres limitados. Es un comentario que hace Wilfredo. Y bueno, creo que por eso un poco estamos pensando en una vuelta al humanismo en estos términos, ¿no? Si algo hemos descubierto aquí, en esta pandemia cósmica, es que somos muy frágiles o que seguimos siendo tan frágiles como en las telas de Pericles o en cualquier otra peste de la que tengamos noticia, ¿sí? Tal vez, como leía un artículo hace unos días, tengamos que pensar en el hibris de la que hemos sido, no sé, en la que hemos incurrido creyendo que hemos dominado lo que finalmente no hemos dominado porque estamos aquí esperando una vacuna, como en el siglo XIX, y tratando de ver cómo sobrevivimos a esto. No sé si alguien más quiere comentar algo. Yo diría, y conecto con Vanessa que pregunta si Ajá. las redes sociales son un obstáculo. Yo no creo que sea un obstáculo, incluso para poder, creo que lo que han hecho las redes sociales es que esa conciencia de fragilidad se ha, se ha hecho colectiva, pública. La gente está expandiendo su privacidad hacia lo público y eso sí es un fenómeno muy actual, que no sabemos a dónde va a llegar. Pero con todo esto y su relación con la tecnología, hay algo que pareciera que está sobre el tapete y José Luis, después yo no sé si nos quiere decir algo más, lo puso de alguna manera en su reflexión, que curiosamente no es el espacio digital el que nos está trayendo problemas, sino más bien el que nos está dando soluciones y el que nos está encontrando con nosotros Así mismos es. y con cosas muy, muy profundamente humanas, incluso con eso latido al corazón. Y resulta que es aquello que fue el triunfo del humanismo clásico, desde el Renacimiento, la arquitectura, el espacio arquitectónico, el espacio urbano, el urbanismo, la construcción del espacio urbano, el que está colapsando, el que se ha convertido hoy en un problema tremendo para todos porque lo que nos hace difícil convivir, mantener distancias, saber hacia dónde vamos, haber depredado la naturaleza, haber separado los espacios, separado naturaleza, como decían antes, naturaleza y cultura como dos cosas completamente distintas, y eso está muy marcado en el espacio arquitectónico, y hoy el espacio arquitectónico se está pensando otra vez como, bueno, ¿cómo rehacer esto para poder vivir en armonía con lo demás? Cosas que la tecnología digital no tiene problemas en ese sentido. Si me permites, Humberto, quiero agregar algo con respecto a la pregunta de Vanessa. Hace un par de días atrás, yo leí en redes sociales una persona que colocaba, la ciencia me mantiene vivo, pero las artes me mantienen cuerdo, haciendo referencia a lo que está pasando aquí con el COVID, ¿no? Y me parecía espectacular porque yo creo que esa es precisamente la síntesis a la que tenemos que apuntar cuando hablamos del híbrido humano-máquina.
los científicos necesitan, por sus métodos, por sus formas de entender el mundo, de alguna manera convertir en máquina lo humano. El algoritmo nos sirve para predecir, para controlar, para ver patrones que han sido extremadamente eficientes. Surcorea fue uno de los países más abatidos al principio. Los tipos, pues, a punta de estadística, sacaron el país adelante y no han tenido que hacer un lockdown completo como otros países. Por prevención, por todo este asunto. Pero, paralelamente a ello, las artes, la música, el otro lado, ¿no? de la experiencia humana nos está enriqueciendo, y este encierro de alguna manera nos está llevando a hacernos preguntas sobre nosotros mismos, sobre quién soy, cuál es mi serie estar, cuando no tengo la demanda de una sociedad que me obliga a estar en la calle, estar moviendo a todo momento, o cumplir con un horario como en los términos clásicos, ¿no? Las redes sociales, estoy completamente de acuerdo con Humberto cuando nos dice que son una cosa maravillosa. Yo creo que las redes sociales nos han salvado en gran medida esto que está pasando acá. Yo siempre he dicho que en Venezuela la farmacia y el médico, el mejor médico de Venezuela, la mejor farmacia de Venezuela es Twitter, porque ahí consigues medicina, consigues consejos, consigues apoyo, consigues contactos. Ahora, sí, también es cierto que a veces las redes sociales se pueden convertir en un mecanismo para centrarse en el afuera, ¿no? Por ejemplo, tocando una vez más a Jung decía que la depresión es por esencia extrovertida. Cuando tú estás deprimido, cuando estás triste, buscas en el afuera la aprobación, buscas en el afuera la mirada del otro. Y las redes sociales muchas veces alimentan eso, ¿no? Entonces, aquí también es un tema de cómo las utilizamos. Y hay que entender que las redes sociales tienen unos beneficios fantásticos, pero en el sentido más aristotélico del término, bueno, hay una buena mesura, hay un balance, ¿no? En la manera en que nos aproximamos a ellas. Ellas pueden ser veneno para el alma si permitimos que sean venenos para el alma. Yo quisiera también conectar un poco con lo que comentaba Wilfredo de lo limitado y unirlo a la pregunta que hace Valeria Valle. La peste y el arte de cierta forma motivan los mismos sentimientos de catarsis en el ser humano. Por supuesto, como lo comentaba en mi disertación, pues tanto la enfermedad como la representación teatral nos ponen de frente con nuestra fragilidad, con nuestra debilidad, y de alguna forma estar en contacto con el otro en el medio virtual también nos permite dialogar con esas preguntas que nos hacemos en el límite de nuestra existencia, que es esta incertidumbre que estamos viviendo. Estamos en una situación límite donde, bueno, pues se ha cuestionado todo lo que dábamos por hecho, la afuera se ha convertido en un espacio peligroso, incluso compartir con nuestros familiares, amigos, vecinos, o en el hecho de salir de casa se ha convertido en una amenaza. Entonces sí, estar en esa situación límite nos lleva a hacernos preguntas, nos lleva a cuestionarnos y por tanto, evidentemente, conectamos con el sentido catártico. Purificamos de alguna manera esas angustias, esa incertidumbre a través de hacernos preguntas. Así que sí, evidentemente hay una conexión muy estrecha entre acercarnos al arte y también vivir este tipo de procesos, porque iniciamos un diálogo. Bien, bueno, hay bastantes preguntas, muchas están relacionadas con lo que ya hablamos, hay otras que se aproximan un poco más, otras que menos, pero también estamos viendo que ya pues, el tiempo conspira un poco con la posibilidad de responder todas las preguntas, que agradecemos muchísimo porque, bueno, ha estado una audiencia activa, acompañándonos y preguntando cosas muy interesantes. Pero bueno, ya llegamos a 2 horas del panel que estaba previsto para 1h30 y pues creo que ya tenemos que ir cerrando. Sin embargo, para todos los que hicieron preguntas, bueno, seguimos a la orden en los próximos eventos que tengamos. Y el próximo viernes 15 quiero aprovechar para hacer la publicidad. El próximo viernes 15 de mayo, el Centro de Investigación y Formación Humanística de la UCAP, Centro Cultural UCAP y Fundación Telefónica
abren el ciclo de seminarios de Fundación Telefónica que se llama Next, Habitar el Postpresente, con panelistas internacionales. Sí, estén pendientes por favor de las redes de la UCAP, que ahí va a salir toda la información para las inscripciones y para participar gratuitamente en estos seminarios. Bueno, no sé, José Luis, si quieres cerrar. Bueno, también agradecerle a los asistentes a escuchar este foro sobre el humanismo, darle las gracias. Las preguntas son interesantes, lamentablemente no logro verlas también, no sé por qué. También agradecerle a todos los que, bueno, compartimos esta mesa virtual, ¿no? Donde se muestran las ventanas, se muestra un poco lo que somos, ¿no? O de lo que queremos mostrar hacia afuera, hacia el mundo, hacia aquello que está más allá, y que lejos de ser un aspecto para renunciar a ello, es integrarlo a esta nueva experiencia. Ya lo que dijo Oscar, que es muy importante. Esto no somos espectadores, ni los que estamos acá, ni los que nos escuchan, sino que por igual al que está en un pueblo, una ciudad, en Oriente, en el otro mundo, en el norte, en el sur, están padeciendo lo mismo. Es decir, no solamente vemos por televisión tapabocas, también andamos con tapabocas y vemos a otro en nuestras calles, en la acera, andar con tapabocas. Claro, yo soy el mayor del grupo, así que yo les puedo decir que no es que vi la caída por televisión de las Torres Gemelas. Yo pude ver por televisión cuando el primer hombre llegó y pisó la luna, así que esto llama mucho la atención. Claro, es una experiencia por terceros, pero es distinto de ver y referirlo, tan distinto es como en una clase hablar de un autor, ¿no? Porque es de otra época, pero algo muy distinto es vivir una realidad y ser partícipe y tener que dar respuestas a ello. Y hay un punto que yo creo que atraviesa todas las exposiciones, inclusive las preguntas de los participantes, y es que más que ir un referente, esto pareciera apuntar a nuestra fragilidad, que es parte del humano, y en esa fragilidad se construye o se desarrolla un nuevo arte, se reconfigura la tecnología, se reconfigura inclusive las prácticas educativas, se repiensa un poco las prácticas psicológicas. Es decir, digamos que todo hay un camino, ¿no es cierto?, que reencuentra con algo que somos y que a veces ocultábamos y que es muy importante tener, porque obviamente es algo débil, nuestra fragilidad, pero es nuestra mayor fortaleza para poder enfrentar esta situación que obviamente va a pasar y pasará y veremos cosas que se seguirán haciendo como antes, junto con cosas nuevas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.